tu hijo se te está muriendo, me dice. Y yo en shock, así, salgo corriendo del hospital, me agarra una enfermera, yo tirada en el suelo llorando. Y ella me dice, tranquila, ¿crees en Dios? Sí, le dije, oremos. Bueno, mi nombre es Sandra Sánchez. Mi familia pues es pequeña, vivo con 2 hijos y mi persona. Soy madre soltera y pues estoy aquí para dar mi experiencia de lo que la Virgen me ha concedido, ¿verdad?, en favor a uno de mis hijos. Bueno, ¿qué le cuento? Pues la Virgen me ha hecho muchos favores a mi persona, ¿verdad? Realmente con uno de mis hijos, con el pequeño, el varón. De hecho, tengo una hija mujer y el varón, ¿verdad?, que es el que le he pedido bastante lo que es a la madre, ¿verdad?, por él. Pues desde que yo estaba embarazada, él venía era un embarazo normal, el cual, por revelación a una tía, ¿verdad?, de un sueño, ella me dice, ¿cómo voy con el embarazo? Pues yo le digo, pues normal, todo bien, y me dice ella, pues fíjate que soñé que se te moría, me dice. Y yo, no, le digo yo. Y tenía 8 meses de embarazo. Entrando al 8º mes de embarazo, ella trabajaba en ese entonces en lo que es el Seguro Social y me dice, cuando salgas andaba en una cita médica con mi hija el siguiente día yo de que ella me confiesa, ¿verdad?, de su sueño. Y me dice, necesito que cuando salgas de tu cita te vengas para hacerte un ultrasonido. Me hacen el ultrasonido. Mi hija tenía 5 años y estaba la doctora haciéndome el ultrasonido y entraba otro doctor y mi tía llorando y yo, ¿qué pasa? Y muchas cosas. Desde entonces yo dije, madre, en tus manos pongo la vida de mi hijo. Tú intercedes ante el Padre por él. Pues eso fue en el 2000. Me dice la doctora, vas para el quirófano, una cesárea de emergencia. Pues me hacen la cesárea, mi hijo sale, mi padre le pone Ángel Moisés porque su significado es un ángel salido del agua. Bueno, gracias al Señor y a la Virgen, pues mi hijo evolucionó bien porque a pesar de sus 8 meses de nacido, dicen de que los niños son un poco complicados, ¿verdad?, porque no tienen desarrollados sus pulmones. Pues él estuvo en sala cuna con oxígeno para poder él, pues, respirar bien. Hasta que él estuvo bien, pues me lo entregaron y nos pudimos venir. A los 4 años, mi hijo es intervenido nuevamente quirúrgicamente de una amígdala. Nuevamente yo se lo pongo a los pies de la Virgen y le digo, madre, es tu hijo. Tú estás presente con él ahí, intercede ante el Padre, madre, porque solo tú sabes cuánto yo he estado con él y solo yo sé el dolor que tú sufriste con tu hijo. No me lo quites. Sale mi hijo del quirófano, gracias a Dios sale bien. A los 8 años, nuevamente mi hijo vuelve otra vez al quirófano. Esta vez ya era de un apéndice. Nuevamente vuelvo a pedirle a la Virgen que sea ella la que interceda siempre ante el Padre. Pues eran cirugías que, quieras o no, tienen su gravedad. Viene a los 15 años, en el 2016. Este fue el más fuerte. Fue el milagro más grande que la Virgen me pudo haber dado a mí, a mi familia, principalmente a mi hijo. Saliendo él de sus clases, iniciando el año escolar, en su primero de bachillerato,
Él sale a jugar de su colegio, juega fútbol, yo estaba en mi trabajo, le golpean su cabeza, no pierde el conocimiento, pero estuvimos 4 días y él estuvo con severos dolores de cabeza. Lo llevábamos al médico, son migrañas, y yo, migrañas, pero ¿migrañas de qué? Decía yo, si un niño no tiene un problema, no tiene un estrés, está iniciando clases, ¿por qué? Yo le decía a los médicos, ¿por qué? Él me decía mi mamá, pero mira, solo me dan esto y ya. Fue un jueves del 11 de febrero del 2016. Y me dice mi hijo, mami, apriéteme mucho la cabeza. Ya no lo aguanto. Papi, ¿qué pasa? No dormimos, le sobé su cabeza. Al cual yo le pedí a la Virgen y le prendí su vela. Madre, quítale este dolor a mi hijo. Ya no lo puedo ver así, sus ojos rojos, como sangrados. Al día siguiente me voy al hospital escuela. Lo lleva el papá, al hospital escuela. Y yo estaba en mi trabajo y me dice, oye, tienes que venirte. Te van a ingresar a tu hijo. Pido permiso en mi trabajo. Me voy para el hospital. Estuvimos todo el día haciéndole exámenes. Mi hijo empezó a perder su conocimiento. No sabía ni dónde estaba. Hablaba incoherencias. Los nervios. Implorándole a la madre nuevamente, madre, ayúdame, porque este dolor es grande y no lo aguanto. A las 7 de la noche llega la cirujana y dice, ¿y a este niño qué le pasa? No se le han leído la tomografía, un TAC cerebral, no tiene movimiento de sus piernas. No dijo nada la cirujana, solo dijo, esperemos al neurólogo. El neurólogo va a decidir. El neurólogo llegó a las 8 de la noche. Estaba toda mi familia fuera del hospital, del materno infantil. Adentro solo estaba el padre y yo y mi hija. Y entra el neurólogo a la sala donde él estaba. Y me dice, ¿vos sos la madre? Sí. Te lo vamos a operar. ¿Y de qué? No me han dicho nada, le digo yo. ¿De qué me van a operar a mi hijo? Tu hijo se te está muriendo, me dice. Y yo en shock, así, salgo corriendo del hospital, me agarra una enfermera, yo tirada en el suelo llorando. Y ella me dice, tranquila, ¿crees en Dios? Sí, le dije, oremos. Empiezan a preparar a mi hijo para meterlo al quirófano. La enfermera estaba orando conmigo. Cuando a mi hijo lo pasan para la sala de operaciones, yo lo agarro y le digo yo, papi, ¿cómo te sentís? Él me dice, mamá, bien, no se preocupe, es una operación más. Eso fue tan doloroso para mí que mi hijo me dijera, es una operación más no saber él a qué se iba a enfrentar, a qué situación él iba a llegar. Solo yo sabía que era el problema que él llevaba. Y le digo yo, papi, que Dios y la Virgen estén contigo siempre. Amén, mami, me dice. Lo persigné. Entró al quirófano. Su operación duró 6 horas dentro de la sala de operaciones. Yo estaba implorándole a la Virgen afuera del quirófano, sácalo con bien, madre. Tú sabes cuántas veces hemos estado en este lugar, tú sabes cuántas veces hemos estado en este mismo sitio, en este quirófano, madre. Te lo pongo en tus manos, intercede ante el Padre, madre. Sale mi hijo a las 3 de la mañana de la sala de operaciones. Nos lo mandan a cuidados intensivos porque él salió en coma, con un montón de cosas en su cabeza.
Él reaccionó a las 24 horas, gracias a Dios y a la Virgen, porque el neurólogo me dijo, no es cualquiera que te reacciona así. Este es un milagro, me dijo. 1 en 1.000.000 para lo que él ha pasado, me dice. No sé qué es lo que pasó, yo no lo sabía hasta que él reaccionó totalmente. A las 24 horas, él se despierta de ese sueño profundo y yo, abre sus ojos y yo, doctor, doctor, abrió los ojos mi hijo, no te preocupes, déjalo. Le empieza a preguntar que dónde estaba. ¿Dónde estás?, le dice. No, no sé, le dice él. ¿Y te conoces a ellos? No, no sé quiénes son. Eso fue doloroso, saber de que un hijo a uno no lo reconoce. Verlo todavía lleno de cables. Esa experiencia fue tan dura para mí, para mi familia. No poder salir del hospital, porque si había que pasar por una firma, porque te lo vamos a volver a intervenir, o pasa esto, o convulsiona, porque eso era lo que me decía el neurólogo, va a convulsionar. Y yo le decía a la Virgen que no convulsione mi hijo. Madre, que no convulsione mi hijo, porque para mí va a ser más duro verlo convulsionar. Porque me dijo el doctor, sus nervios cerebrales van a empezar a chocar y eso va a empezar a convulsionar, no te muevas de la cama. Pues yo le agradezco a la gente del hospital, ¿verdad? Porque nunca me sacaron de la sala. Siempre estuve con mi hijo, día y noche. A las 32 horas yo pude salir del hospital y vine a pedirle a la Virgen, a suplicarle a la Virgen, Madre, sácame a mi hijo de ahí. Sácamelo, madrecita. Porque tú eres la madre de él. Tú sabes que te lo di a ti. Él no es mi hijo, él es tu hijo. No sufras más por él, como sufriste por Jesucristo. Mi hijo, estuvimos 12 días metidos en el hospital. Y el neurólogo me dijo, no va para ninguna fisioterapia, tu hijo va bien. Tu hijo lleva fuerza, tu hijo no necesita ir a Teletón, tu hijo no necesita más que los cuidados tuyos. En ese momento yo le dije a la Virgen, gracias, Madre. Gracias, porque solo tú sabes cuánto era el dolor que estaba pasando. Gracias, Madre. Y me dice el doctor, ¿tuviste fe? Siempre, le dije yo. Siempre, doctor. Creo en la Virgen. Y ella intercedió conmigo ante el Padre a favor de mi hijo. Me dijo el médico, no lo presiones. Si él va a estar muchos años en el colegio para graduarse, tienes que apoyarlo, es tu hijo. No hay ningún problema, doctor. Mi hijo se graduó en tiempo y forma. Hoy mi hijo, le sigo dando gracias a Dios y a la Virgen. Está en la universidad, ya tiene su 50% de su carrera aprobada y sé que la Virgen, intercediendo siempre ante el Padre, me lo va a graduar y me lo va a seguir sacando adelante. Ese es mi testimonio que yo le tengo que dar a la Madre y siempre honrarla y agradecerle día y noche. No me canso de hacerlo porque mi hijo está bien y está sano. Gracias a ella, gracias a su infinito amor que ella tuvo con nosotros, tan misericordiosa, que ella intercedió ante el Padre por nosotros que somos unos pecadores. No tendría palabras, creo, porque ella lo ha hecho todo. Solamente decirle gracias, no tengo cómo pagarle.
no tengo cómo pagarle.